Gracias a ustedes, amigos. Gracias por estar ahí. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, ya estamos con nuestro próximo panelista y pues lo tenemos desde México. Él es Roberto Zelaya y nos trae esta noche el tema humano. Así con letras bien grandototas y separadas, ¿no? Roberto Zelaya Figueroa. Él es licenciado en Contaduría Pública, maestro en Administración por el Instituto Tecnológico de Sonora, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Colina, consultor certificado de negocios por la norma Conocer, consultor de negocios acreditado por el Sistema Nacional de Consultores de la Secretaría de Economía, Premio Nacional a la Investigación por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en sus ediciones 2002-2003 y 2004-2005. Magister en Gestión Educativa, Honorable Educador Iberoamericano, Doctor Honoris Causa, reconocimientos honoríficos concedidos por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa en el 2004, líder de la excelencia 2017 por la Fundación Humanitam, reconocimiento ANFECA al mérito académico Arturo Elizundia Charles por la trayectoria de más de 23 años distinguiéndose en su labor en las funciones sustantivas de la educación superior, profesionista del año 2018 por el Gobierno de Estado de Sonora, medalla Estrella de Oro por INITE Perú, maestro consciente, certificado Zafiro, otorgado por la Red Mundial de Conciencia, miembro de nuestra organización, y con muchísimas certificaciones y diplomas y reconocimientos otorgados. De veras que es un honor tenerlo con nosotros, ser parte también de nuestra organización y que esté siempre acá compartiendo de tanta sabiduría y tantos conocimientos que tiene en diferentes ámbitos, ¿no? También nuestro querido amigo es miembro honorario de la Red Global de Mentores, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, reconocido por el Programa del Desarrollo del Profesorado, desarrollador del modelo de liderazgo emprendedor, construcción dinámica del liderazgo trascendental, entre tantos y tantos. Tiene un currículo enorme, maravilloso, excelente, es conferencista a nivel nacional e internacional, con más de 40 temas en consultoría empresarial, más de 350 en liderazgo emprendedor, más de 150 en gestión universitaria, teniendo en sus diversas acciones de apoyo social y comunitario. Y de veras, pues para mí es un gran honor tenerlo acá con nosotros y que comparta este gran tema. Yo la verdad que estoy muy curiosa del título que nos ha dado esta noche, porque me lo mandó así bien clarito, ¿no? En cada letra separada y mayúscula de esa palabra humano. Así que pues amigos, démosle la gran cordial bienvenida a nuestro gran amigo Roberto Zelaya Figueroa. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, Raiza, y buenas noches a todos los que están aquí participando en este quinto Congreso Internacional de la Red Mundial de Conciencia. Antes de empezar, nomás dime si se me escucha bien. Sí, sí, perfecto. Se te escucha y te vemos perfecto. Así Muy bien. que, pues muchas gracias. Para nosotros es un honor que estés con nosotros. Gracias por compartir este gran tema. Y bueno, te dejo estos 20 minuticos, son todo tuyo. Aquí me quedo atenta escuchando. Gracias. Perfecto, muchas gracias. De nueva cuenta, pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes una serie de reflexiones que, por cierto, y les aclaro, están en un libro que se llama El hombre interior, publicado por mi persona y que está gratuitamente en mi página. Así que ni siquiera es para hacer negocio esto, sino al contrario, para difundir lo que viene siendo este conocimiento. Y Raiza bien lo decía, cuando me pidió un tema, le mandé el tema así, tal, la palabra humano, pero le dije, sepáramela con los puntitos. Si ustedes ven el póster, podrán darse cuenta a qué me refiero, porque tiene un simbolismo que tiene que ver con lo que ahorita les voy a compartir. Esos puntitos se los voy a comentar al final, que separan cada una de las palabras. Pero bueno, vamos a comenzar por la pregunta que
pocas veces nos hacemos, pero que yo creo que pues, es la principal porque es lo que somos. Todos nosotros somos humanos y casi nunca nos preguntamos qué es lo que nos hace ser humanos. Quisiera que hiciéramos esta reflexión juntos. Es un tema que pues da para mucho, como le digo, hay un libro. Lo he tratado de hacer muy sencillo para abarcar el tiempo que se me dio, pero vamos reflexionando juntos, vamos reflexionando juntos. Si nos preguntaran qué define a un ser humano, o sea, ¿por qué decimos que a alguien es humano? Existen muchos seres vivos, pero solamente a una categoría le decimos son humanos. No debería ser muy complejo responder esto porque nosotros mismos somos eso. No nos están preguntando algo extraño. Más sin embargo, si nos sentamos en una mesa y tratamos de definir qué es un humano, qué lo define, qué es, vamos a encontrar un sinfín de opiniones. Pero está medio curioso porque todos siendo eso, pues no deberíamos tener mucho conflicto en llegar a un común acuerdo. Vamos viendo, vamos reflexionando. Ustedes piensen, ¿qué es lo que nos define como humanos? A lo mejor si nos comparamos con los animales pudiéramos decir, bueno, es que nosotros tenemos un lenguaje articulado y también escrito, tenemos un idioma. Perfecto, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen un lenguaje o que no tienen un idioma? Ahorita voy a llegar a eso. Ahorita voy a llegar a eso. Por ejemplo, alguien puede decir, no, bueno, lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de comprender las cosas de nosotros mismos y del mundo. Hacemos teorías, hacemos fórmulas, descubrimos cosas, interpretamos cosas. Pero ¿y qué pasa con la gente que no hace eso? Alguien podrá decir la autoconciencia. Y aquí ya voy a empezar a aterrizar esto. Somos conscientes de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene autoconciencia? Ahí va un ejemplo, porque ahorita dije el lenguaje, la escritura, la capacidad intelectual, la autoconciencia. Les pongo esto. Supongamos una persona que entra en coma o que está anestesiada para una operación. No tiene lenguaje, no tiene escritura, no tiene capacidad cognitiva, es más, ni siquiera tiene conciencia. Pudiéramos decir que una persona en coma o que está anestesiada completamente para una operación ha dejado de ser humano. Ahí es donde empezamos nosotros a tener dificultad para definirlo, porque generalmente le decimos humano a alguien que tiene ciertas características. Pero ¿y si no tiene esas características? ¿Qué es lo que nos define como humanos? ¿Qué es la cuestión que todos tenemos y que nos hace humanos? Pensemos en eso. Es de reflexión esto. Un niño, un bebé de un día de nacido y un anciano de 90 años, ¿qué cosa comparten en común para poder decir, este niño, este bebé es un humano y aquel señor, aquel anciano es un humano? Algo debe de haber. Ahorita vamos a tratar de definirlo, les voy a dar mi opinión. Se me hace que es interesante, pero además apenas va a ser el primer paso porque luego va a venir otra cuestión, se me hace a mí más interesante. Pero bueno, vamos pensando en esto, porque nosotros somos humanos, pues vámonos tomando de referencia a nosotros mismos. Yo soy un humano. Algo debo de tener yo que me define como ser humano. Vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, y me gustaría decirlo de esta forma, objetivo, porque hay quienes dicen, no, pues un humano es el que tiene un espíritu, un alma, y empiezan con cuestiones metafísicas, pues que yo no las puedo comprobar y tendría que creerlas. Me gustaría hacer algo más objetivo, incluso hasta más tangible. Para eso estoy haciendo esta reflexión que quiero que ustedes me sigan. Y pensemos en esto. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que, pues no sé, vieron una película cuando estaban chicos, cuando eran niños, la primera vez que se cayeron, la primera vez que, no sé, pasaron a exponer, después de una inyección, no sé, el recuerdo primigenio, primordial que tengan de su niñez, el más antiguo, el más anterior, no sé cuál pudiera ser. Pero ¿por qué les pregunto eso? Porque hay un problema que nos va a ayudar a resolver qué es lo que nos hace humanos y que es que aquel humano que tuvo aquella experiencia no es el mismo humano que ahorita la está recordando. Piensen en eso. ¿Recuerdan la primera vez que fueron a alguna parte, algún parque?
¿Qué les pasó, algo bueno o algo malo? Estamos hablando, no sé, 5, 6, 8, 10 años. Yo creo que todos tenemos 20, 30, 40, 50. Aquel humano no es el mismo de ahorita. Todo nuestro ser, todo se regenera. Lo que más tarda son los huesos, son 7 años. Las paredes del estómago son 7 días, 10 días. Todas nuestras células se regeneran. No somos absolutamente nada igual que aquel que tuvo la experiencia. Más sin embargo, tenemos el recuerdo. Y hasta podemos decir, me acuerdo cuando fui a tal parte, o me acuerdo cuando me mordió un perro, o me acuerdo cuando probé por primera vez este helado. Nos acordamos de algo que vivió otra persona, por así decirlo, pero ahorita vamos a ver qué es lo que nos hace entonces y vamos a definir qué es humano, porque aquel humano es el mismo que ahorita lo está recordando, pero no hay nada en él que haya permanecido. Es más, se los voy a poner todavía más complicado. Ni siquiera nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, ideas, valores, temores, creencias son los mismos. Pero hay un recuerdo. De hecho, hay muchos recuerdos. Sabemos que aquel que tuvo esa experiencia es el mismo que ahorita la está recordando, aunque haya cambiado totalmente. Todo nuestro ser físico cambió, todo nuestro ser mental cambió, todo nuestro ser emocional cambió, todo nuestro ser espiritual cambió, pero nadie podrá decir, aquel era otro, no sé quién era. Lo que podemos decir es, aquel era yo, lo recuerdo todavía, yo lo viví. Entonces eso nos va a empezar a ayudar, porque si aquel era el mismo, debe de haber algo en nosotros que permanezca, que no cambie y que nos permita establecer esa continuidad individual a pesar de los cambios. Repito, tiene que ser algo constante, que jamás, nunca sufra ningún cambio, que podamos identificar y que podamos decir, aquel era yo. ¿Qué podrá hacer? Si nada físico permanece, si nada mental permanece, si nada emocional permanece, si nada espiritual permanece, pero hay algo que permanece, puesto que tenemos conciencia de, debe de haber algo constante, inmutable, permanente, objetivo, verificable, que nos permita decir, somos aquella misma persona, somos aquel mismo humano. ¿Cuál es mi propuesta? El ADN. El ADN individual para cada humano, pero que nos diferencia de todos los demás seres vivos, es lo único que permanece. Es lo único. De hecho, hay casos criminales que se han resuelto después de 10, 20 años por el ADN. La persona que cometió el crimen ya cambió totalmente. Mental, emocional, su cuerpo se regeneró, sus células se regeneraron, pero es el mismo porque dicen, este ADN es el tuyo, es lo único que no ha cambiado y que no va a cambiar desde que naces hasta que mueres. Mi propuesta entonces es que lo que nos define como humanos es el ADN. De hecho, no estoy inventando nada, y se encuentra un rastro de lo que sea, vivo, me refiero a sangre, semen, saliva, piel, y se le hace un análisis, científicamente van a decir, este es un ADN de humano, no van a decir, es de un mono, o es de un perro, o es de un león, o es de una ave, no, es un ADN de humano. El ADN humano es muy peculiar, y el ADN de cada uno de nosotros es muy peculiar, pero es lo único que permanece. Es lo único, no hay otra cosa. Si alguien quiere proponer algo, al menos yo pediría que fuera algo, como acabo de decir, inmutable, que no, y que sea verificable, que sea objetivo, que sea permanente, porque de otra forma, pues nomás estamos hablando de ideas. Pero fíjense, el ADN, ahora bien, el ADN contiene el código genético. Aquí quiero empezar a ser muy puntual porque van a venir cosas muy interesantes. El ADN contiene el código genético, pero el ADN no es el código genético. Ojo con esto. El ADN contiene, ¿por qué sabemos que contiene? Porque el ADN es el que hace que seamos lo que somos, nuestras características físicas, nuestro funcionamiento, eso es lo que hace. Hay información
que trae y que permite que seamos lo que somos. Hay información, pero el ADN no es la información, la contiene. Es como un libro. Un libro está hecho a lo mejor de cartón, las pastas, está hecho de papel, las hojas, tiene tinta, pero no es la información el libro. La información es aquello que, una vez que lo leemos, percibimos. La información está contenida en el ADN. El ADN no es la información, es lo que lo contiene. Pero la información no la podemos ver. No hay científico alguno que diga que ha observado algún tipo de información, pero sí que ha observado el ADN. Ahora bien, quiero hacer aquí una reflexión. ¿Cuándo comenzamos a ser humanos? Esto es interesante. ¿Cuándo comenzamos a ser humanos? Los egipcios, los judíos, dicen que cuando se nace y se da el primer aliento, la primera bocanada de aire, entra el aliento de vida. Pero si tenemos que el ADN define al humano, pues habría que ver cuándo empieza a darse ese ADN como tal. Y es curiosamente en el mismo instante de la concepción, cuando los cromosomas que aporta el padre en el espermatozoide se unen con los cromosomas que aporta la madre en el óvulo, y se da la totalidad de cromosomas que va a ser la misma en el ADN por toda nuestra historia. Entonces, cuando hablamos de un anciano de 90 años, pues hablamos de un humano mayor. Cuando hablamos de alguien de 30 a 40, de un humano maduro. Cuando hablamos de un humano, alguien de 18 o 20, de un humano joven. Alguien de 1, 2, 3, 4 años, de un humano niño. Pero también podemos hablar de un humano fetal, de un humano cigoto, de un humano embrional, porque ya tiene el código genético, ya hay lo que lo define como humano y que es lo mismo que va a tener antes de nacer y después de nacer durante toda su vida, absolutamente. Pero bueno, el ADN, como dijimos, es el que contiene la información, es el código genético, es información, el ADN es información. No más como información tenemos lo que son los cromosomas, porque ahorita hablamos de la aportación por parte del esperma del padre y de los óvulos de la madre, son cromosomas los que ellos aportan. Los cromosomas son tiras de ADN largas, tienen mucha información. Existen los genes, el gen. Los genes también son tiras de ADN, pero son más cortas. Y yo creo que hemos oído hablar de eso, sobre todo los genes, cuando dice trae los genes de su padre porque sacó sus ojos, pues son características, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, sean largos esas tiras de ADN o sean cortas, contienen información. Hay una cuestión muy curiosa. Fíjense, se me hace a mí maravilloso, porque hablamos ahorita de las experiencias que tuvimos cuando niños y que las recordamos ahorita. Quiere decir que la información, de alguna manera, estuvo fluyendo a pesar de los cambios en alguna parte. Mi propuesta es que es en el ADN. Ahorita vamos a platicar de eso. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con nuestras células? Todo lo que tenemos, lo que hablamos de ahorita de los cromosomas, los genes, incluso el ADN. ¿Qué es lo que hablamos nosotros ahorita de eso? Cuando estamos chicos y vamos creciendo, nuestras células pues van muriendo, van haciendo otras, así decimos nosotros, pues unas se mueren, otras nacen, se va desarrollando, todo nuestro ser cambia. Pero pasa una cosa con lo que viene siendo la división de la célula, fíjense, pasa una cosa muy curiosa. La célula se divide, por así decirlo, en dos hijas, en dos células, a través de lo que se llama mitosis, que es una célula como si agarráramos un globo. Cuando lo hacemos vuelta y que se hace dos, así se hace la célula. Está la célula, se va separando y se hace otra célula. Es la mitosis. Pero en ese proceso, como si se tratara de algo muy cuidado, existe 3 etapas: replicación, condensación y separación. Se replica, se condensa y luego ya se separa. ¿Por qué hace eso la célula cuando está mutando, cuando está cambiando, cuando se está regenerando, por así decirlo? Es para cuidar que la nueva copia que va a quedar de esa célula, la nueva copia, contenga exactamente la misma información
que la célula que se está yendo. Vamos pensando un poco en esto. Imagínense ustedes un estadio de fútbol lleno de gentes en las gradas. Ya ven que algunos se ponen de acuerdo para hacer ciertas figuras, levantan unos cartones de colores y hacen ciertas figuras. A lo mejor es el logo de su equipo o incluso palabras, vamos, adelante, no sé, alguna cosa de esas, ¿no? Supongamos un estadio que está lleno de esas personitas en nuestro interior, muchas, que tienen mucha información, pero van envejeciendo, entonces pues tienen que cambiar a esa persona, a esas personitas, por otras. Llega alguien, transcribe la información que tiene en la tarjetita, la otra se va con la información, porque se va con todo, y queda exactamente con la misma. A la vuelta del tiempo tenemos puras personitas del estadio nuevas, pero curiosamente exactamente con la misma información. Es por eso que el niño que fuimos cuando teníamos 5 años y el que ahorita somos tiene exactamente el mismo ADN, la misma información. La única manera de tener ese recuerdo es que haya sido archivado en algo que no cambió ni mutó. Y lo único que tenemos es el ADN, no hay otra cosa. Es lo único que no cambia y que tenemos y que permanece. No se puede archivar esa información en ninguna otra parte. Entonces tenemos una cuestión interesante, ya hemos definido lo que nos hace humanos, que es el ADN cuando empieza como tal y que es el momento de la concepción, y podemos hablar de un humano en etapa embrional, en etapa cigoto o en etapa fetal, y después podemos hablar de un humano en etapa niño, en etapa joven o en etapa adulto, pero ahí está el humano, es lo que nos define, repito, es la información del ADN, pero tenemos que hablar del ADN porque es lo único que vemos, no vemos la información, sabemos que está ahí, es como contenedores, yo creo que ustedes han comprado esas cajas de plástico donde guardamos muchos papeles, esos contenedores son los que ven los científicos, ahí está, pero nunca la podemos abrir para ver la información, sabemos que está ahí la información, pero bueno, eso está interesante, es la propuesta, pero para mí se me hace más interesante lo que viene. Hay cuatro tipos de información. Hay cuatro tipos de información que voy a hablar de ella ahorita. Y al final vamos a concluir en algo práctico porque no es una disertación filosófica. Existe la información recibida, existe la información percibida, existe la información contribuida y existe la información inspirada. Las dos primeras casi no tenemos nada que hacer. La tercera sí mucho y la cuarta se me hace que es la más importante, pero tampoco corresponde a nosotros. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a ver qué tiene que ver con eso, con lo que hablamos ahorita del ADN. La información recibida es la que ya viene en el ADN, es la que ya traemos, la que va a definir si vamos a ser altos, bajos, gordos, flacos, pelos chinos, pelos lacios, si vamos a desarrollar algún tipo de enfermedad, cáncer, leucemia, en cierto momento, si vamos, no sé, todo eso ya, de hecho es una información avasalladora la que se tiene desde que se nace, porque ya viene ahí, no se nos mete información, ya viene ahí. Y curiosamente, en cierto momento que está establecido, por así decirlo, como si de un guión se tratara, como si de un guión se tratara, nos dice, a los 18 te va a salir acné, a los 22 vas a ocupar lentes, a los 30 ya está ahí, no va cambiando el ADN, ya está, hay información que es la recibida. No sé si les parezca a ustedes o no asombroso que ya venga escrito toda nuestra historia desde que nacemos hasta que morimos en el ADN, pero se va activando, por decirlo de cierta forma, como si fuera un guión para efecto de que se visibilice nuestra vida. Esa es la información recibida. Ahí no podemos hacer gran cosa. Por más Botox, por más operaciones, por más cirugía, el ADN va a seguir ahí. Y yo creo que conocemos historia de gente que se ha cambiado, pero pues sus hijos que reciben el ADN, pues vuelven a tener las características de los padres, porque no podemos cambiar el ADN. No lo podemos cambiar. Y esa es la información recibida. Esa no podemos hacer gran cosa, así que no voy a dedicar mucho tiempo. Esta es la información percibida. Esa es la que nosotros recibimos, pero que no tenemos nosotros influencia sobre ella. Por ejemplo, si vamos en la calle caminando, vemos un árbol, personas, vehículos. Si estamos en el cine, vemos una película. Si estamos en, no sé,
dormidos, escuchamos un ruido, pues no hay manera que controlemos todas esas percepciones, pero que quedan en nosotros, quedan en nosotros. A lo mejor alguien dice, en la mañana escuché un carro que chocó y volteé y lo vi, y todavía lo recordamos. Y tal vez dentro de 10 años lo recordemos, y tal vez dentro de 20 lo recordemos. Ahí hay información que se guarda en esos contenedores, porque esto es interesante. No sabemos cuánta información hay en el ADN. Muchos científicos hablan de ADN basura, pero yo creo que es más bien donde todavía hay espacio para guardar. Si no, ¿dónde quedaría esa información? Repito, ¿alguien se acuerda tal vez de algo que pasó hace 10 años, 20, 30? Debe estar en alguna parte. Y la única parte que se ha mantenido durante el tiempo es el ADN, esas cajitas, esos contenedores. Y ahí también entró toda esa información. Pónganse a pensar todo lo que vemos en el día, todo lo que escuchamos en el día. No lo que escuchamos conscientemente, o sea, todos los ruidos, los vehículos, los pájaros, los ladridos, los golpes de puertas, la gente que habla, y nomás estamos hablando de oídos, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, toda esa información se guarda. No hay información que se desperdicie. No quiero entrar mucho en esto, pero es muy interesante cuando a través de hipnosis se pueden recordar cosas que al parecer ni siquiera conscientemente uno se acordaba y que son verificables. No quiero entrar en otras cuestiones, pero que son verificables. Esto es interesante. Bueno, pero esa es la información percibida, tampoco podemos hacer gran cosa con ello. Vamos a entrar a lo que sí podemos hacer. De las 4 informaciones, solamente la tercera es donde podemos nosotros trabajar, pero hay una cuarta muy interesante. La cuarta es la información contribuida. Esa sí es aquella que voluntariamente nosotros agarramos y ponemos en los contenedores donde está toda la demás información, tanto la recibida como la percibida. ¿Cuál es la información contribuida? Pues aquella que voluntariamente nosotros tomamos, por ejemplo, cuando desarrollamos un curso, por ejemplo, cuando aprendemos un idioma, por ejemplo, cuando desarrollamos alguna habilidad. La información contribuida la podemos ver, la podemos meter, por así decirlo, en los contenedores a través del ver, el oír, el hablar, el tocar, el oler, el sentir, el pensar, y es la que hacemos voluntariamente. Esto es interesante, porque si estamos hablando que todo queda en un contenedor, nosotros podemos elegir el tipo de información que metemos ahí. Ahorita hablaban precisamente cuando uno dice, soy un perdedor, esa información que están metiendo, ahí va a quedar. No sabemos qué vaya a hacer, pero se va a relacionar con la demás información y algo va a resultar. Así que cuidado con lo que metamos ahí, cuidado con lo que leamos, escuchemos, cuidado con lo que veamos. Toda la información va ahí. Tú sabrás qué información agarras. Puede ser información muy útil, puede ser información basura, pero tú puedes elegir lo que van metiendo a esas cajitas. La última información veo que quita Raiza, entonces ya han de faltar como 5 minutos, yo creo, ¿verdad, Raiza? Ok, en esos 5 minutos, porque viene para mí, esta es la mejor información, la información inspirada. Esa información no viene en nosotros, no la podemos percibir, ni tampoco podemos voluntariamente acceder a ella. Es la información que nos da la divinidad, es la información que nos da Dios. Es así como nosotros podemos meter información, Él puede agarrar una pizquita de información y meterla también. Y empieza a relacionarse con la otra información para generar algo diferente a lo que somos. Tenemos el alma, que viene siendo lo que nos da vida. Tenemos el espíritu, que viene siendo la conciencia humana. Me gustaría decir la información del ADN que nos hace como humanos. Y tenemos el espíritu con mayúsculas, que es lo que la divinidad pone en cada uno y que empieza a interactuar. No podemos, honestamente se los digo, acceder al mundo divino por nuestras propias cuentas, saber qué es Dios, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, o cuestiones tan raras como la eternidad, o qué hay después de la muerte, o sea, todas esas cosas podemos idearlas, pero no nos toca a nosotros contribuirla. Le toca a la divinidad decir, yo te la voy a poner. ¿Y cómo funciona eso? Pues cuando uno tiene alguna fe, desarrolla alguna fe y empieza a permitir que entre esa información nueva, diferente, rara, porque excede lo que somos como personas, pero empieza a interactuar. Entonces, sí es cierto que no es como la información
contribuida, donde voluntariamente nosotros decimos, voy a meter este curso de inglés, voy a meter este capacitación de, voy a meter, no, pero sí hay una parte donde decimos, sí quiero, expreso mi deseo de, empiezo a leer, a estudiar, a meditar, a orar, y entonces empieza a acceder a otro tipo de información intangible, pero que va a quedar para siempre en nuestro ADN y que va a interactuar para convertirnos en una cosa diferente de lo que somos ahorita. Termino hasta ahí porque hay mucho, pero le recuerdo, eh, esto lo he desarrollado en el libro El hombre interior, así se llama El hombre interior, hay muchísima más información ahí. Está en mi página gratis, www.rocefi de Roberto Celaya Figueroa, ahí está mi nombre, así que Roberto Celaya Figueroa, ROCEFI, www.rocefi.com.mx. Búsquenlo, está abajo, tengo más de 100 libros publicados, así que pues ahí búsquenlo, póngale control F al buscador de la página y le ponen El hombre interior, está en descarga gratuita, ni siquiera tienen que a mí mandarme correos ni nada, ni les voy a pedir su teléfono ni nada. Descárguenlo, léanlo, ahí está muy desarrollado, tanto la cuestión científica como la cuestión filosófica, metafísica, espiritual que hemos desarrollado ahorita y que espero que sea de utilidad y que por lo menos esta plática como un entremés les abra el apetito para leer el libro y sobre todo llegar a sus propias conclusiones. Muchas gracias. Excelente, mi querido Roberto. Sí, de veras que es un tema muy interesante que, bueno, al menos como tú bien dices, nos da esa curiosidad, ¿no? Esa es como esa apertura para buscar más, para querer conocer más. Me encantó el tema. Gracias por traerlo acá. Yo estaba aquí muy pendiente, aquí escuchando atenta a todo lo que nos estabas compartiendo. ¿Qué es la realidad? Sí, ciertamente ese ADN es lo que nos define como seres humanos, lo que nos diferencia de cada uno, porque nunca es igual, nunca es el mismo. Así que, aunque claro, ciertamente hay mucho más entre otros aspectos que nos definen el ser humano, pero lo esencial, pues sí, es eso. Yo en mis estudios, claro, como tú bien dices, en mis estudios de metafísica y de conciencia, pues yo lo busco mucho más allá, yo voy más allá de todo lo que vemos, ¿no? Aquí en lo físico, pero realmente pues todo comienza ahí con ese ADN, como tú bien nos decías. Me encantó el tema, gracias a todas las personas que están ahí compartiendo, felicitándolo por el tema, saludándolo y demás. Así que pues un abrazo, mi querido Roberto. Espero que esta no sea la última vez que estés con nosotros compartiendo. Yo sé que muy pronto te tendremos nuevamente. Ojalá que pronto puedas estar también en nuestro webinar consciente para que compartas mucho más de estos temas maravillosos que tienes para nosotros y para todas esas personas que puedan estarte escuchando. Muchísimas gracias. Gracias, Raiza, y gracias a todos, y pues que siga el éxito de este quinto Congreso Internacional de la Red Mundial de Conciencia. Gracias a ustedes que son los que realmente hacen que esto pues llegue a muchos lugares, a muchos corazones y que sigamos impactando vidas para transformación. Gracias, Roberto.